Vamos a continuar repasando una de las patologías más frecuentes, que es la patología hipertensiva asociada al embarazo, y para empezar, una pregunta acerca de cuál sería un poco la clínica o los hallazgos clínicos asociados a una paciente con una preeclampsia. Nos preguntan qué es lo que no esperaríamos encontrar. Y la respuesta correcta es la respuesta número 3. Dice feto vivo con disminución de los perímetros abdominales. Hasta ahí la pregunta está bien, pero nos dice que tendría un polidramnios severo. ¿Por qué no sería un polidramnios? Sería justamente todo lo contrario. Lo esperable sería que nos encontráramos a un feto con un oligoamnios, tanto más grave cuanto peor estuviera funcionando esa placenta. En la fisiopatología de la placenta sabemos que existe un problema a nivel de la placenta. Realmente no sabemos qué es lo que nos produce ese problema, pero sí que sabemos que hay focos de isquemia y de necrosis, lo cual va a dar lugar a una insuficiencia placentaria. No solo eso, sino que a nivel de la placenta se van a liberar una serie de factores que se van a comportar como tóxicos a nivel de la circulación sistémica cuando son liberados y nos van a producir de forma global, para que lo entendamos, una disfunción endotelial. Pues esa insuficiencia placentaria que tienen las pacientes con una preeclampsia hace que el feto se defienda haciendo una redistribución vascular. ¿En qué consiste esta redistribución vascular? Pues fundamentalmente en que va a mandar la sangre preferentemente a los órganos que considera vital o fundamental para el desarrollo intrauterino, como son el corazón y el cerebro, dejando con menos aporte de sangre órganos menos importantes, como son las vísceras abdominales. Y dentro de esas vísceras abdominales, fundamentalmente, también podemos encontrar el riñón. Vamos a ver que el riñón recibe menos sangre, y el líquido amniótico es el filtrado glomerular, es la orina del feto. Entonces, si el riñón recibe menos sangre, va a filtrar menos y paulatinamente se va a producir menos líquido amniótico. Por tanto, lo esperable, en cualquier caso decir de crecimiento intrauterino retardado, de insuficiencia placentaria, es oligoamnios, no polidramnios. Y como la preeclampsia es una de las principales causas, es decir, tipo 2, pues la respuesta número 3 no es correcta. El resto de las respuestas, pues si nos fijamos en el esquema de la fisiopatología de la preeclampsia, veis que dentro de la clínica que suele asociar estaban todas ellas incluidas. Los dos síntomas cardinales, los dos síntomas fundamentales de esta preeclampsia, que de hecho son, digamos, la definición de la preeclampsia, son la presencia de una hipertensión, que es por vasoconstricción, no olvidemos que ese es el mecanismo productor de hipertensión durante la preeclampsia, y la presencia de una proteinuria. La lesión glomerular que va a producirnos esa proteinuria se conoce como endoteliosis glomerular. Hay una alteración a nivel del endotelio vascular del glomérulo que hace que se pierdan más proteínas, con lo cual, pues esa proteinuria. Y dependiendo de la pérdida de proteínas, podrán aparecer secundariamente asociados los edemas. La presencia de edemas no es un requisito obligatorio o indispensable para que hablemos de una preeclampsia, ya que habrá pacientes que tengan y otras que no tengan esos edemas. Otras alteraciones de ese endotelio vascular a nivel del organismo pues van a producir la trombopenia, la hemólisis, la alteración hepática, las alteraciones cerebrales, es decir, el resto de la clínica y de la sintomatología. También os he querido poner en la diapositiva, porque es algo que tenéis que recordar y que hay que repasar, son los factores de gravedad o los criterios de gravedad de la preeclampsia. ¿Por qué son importantes? Porque nos pueden hacer una pregunta directa sobre cuál es y cuál no es criterio de gravedad. Y desde luego pues deberíamos saber contestar. Pero sobre todo van a ser útiles a la hora de interpretar los casos clínicos, porque nos servirá para decidir si la gestante tiene una preeclampsia leve. Podemos ser más conservadores en su tratamiento que si tiene una preeclampsia grave, que debemos ser mucho más agresivos, una actitud más activa para terminar esa gestación. Y como veis, son criterios clínicos, criterios analíticos, que no debéis dejar de repasar y de aprenderos para poder responder estas preguntas. Con respecto a ese tratamiento, bueno, pues aquí veis un típico caso clínico de una paciente en sus últimas semanas de gestación que presenta la clínica de una posible preeclampsia.
edema, hipertensión, alteraciones visuales, cefalea, anemia hemolítica, trombopenia, proteinuria, es decir, tiene una preeclampsia. Y nos plantean qué tenemos que hacer con esa preeclampsia. Y para decidir cuál es el tratamiento, lo más importante es ver lo primero la edad gestacional. ¿Por qué? Porque el mejor tratamiento disponible es terminar la gestación. Si terminamos el embarazo, desaparece la placenta, desaparecen todos los problemas. Por eso, como veis en el algoritmo, todas las gestantes a término, esta paciente que está en las últimas semanas de la gestación sería así, el tratamiento más adecuado es terminar la gestación, por tanto la respuesta número 4 sería la respuesta correcta. El problema se plantea en las gestaciones pretérmino. En estas habrá que valorar hasta qué punto el riesgo que tiene la madre de padecer complicaciones por su preeclampsia es tan importante como para que planteemos sacar un feto pretérmino todavía sin maduración pulmonar. De ahí la importancia de esos criterios de gravedad que os he comentado. Si es una preeclampsia leve, por tanto poca probabilidad de que la paciente se complique, podremos plantear un tratamiento médico para intentar ganar tiempo, obtener maduración pulmonar y sobre todo pues, intentar un mejor peso al nacimiento. Pero que en aquellos casos en los que la preeclampsia sea grave, independientemente de que se trate de un feto pretérmino, el bienestar materno va a mandar y vamos a terminar la gestación de manera igual. Y con respecto a aquellos casos en los que planteemos un tratamiento médico, ¿qué tratamiento médico? Pues fundamentalmente el único de los síntomas que hemos visto que tiene tratamiento es la hipertensión. Por lo tanto, los fármacos a utilizar son fármacos antihipertensivos y recordad que la hipertensión asociada a la preeclampsia se producía por vasoconstricción, por lo cual vamos a utilizar fundamentalmente fármacos vasodilatadores para tratar la hipertensión asociada a la preeclampsia. Y esta pues, es una pregunta sencilla acerca de qué fármaco podríamos utilizar o cuál no podríamos utilizar. Y en este esquema os planteo cuáles son los fármacos que venimos utilizando y cuáles no debemos utilizar, están contraindicados como tratamiento antihipertensivo durante el embarazo. El fármaco de elección es la alfa-metildopa. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es un fármaco que venimos utilizando desde hace muchísimo tiempo, que sabemos que es seguro tanto para la madre como para el feto, con lo cual lo ha convertido en el fármaco de elección. Sin embargo, tiene un gran inconveniente desde el punto de vista clínico, y es que en gestantes graves, con hipertensión importante, de cifras elevadas que nos urja terminar rápidamente de normalizar esas tensiones arteriales, la alfa-metildopa no nos va a ser de utilidad. Es un vasodilatador de acción central y esa acción central lo que supone es que tenemos un tiempo de latencia largo que puede variar entre 6 y 8 horas desde que administramos el fármaco hasta que realmente notamos efecto clínico en la gestante. Con lo cual, si tenemos, por ejemplo, una paciente con 170-120 de tensión, como el caso clínico que hemos visto en primer lugar, pues no tiene ningún sentido que le demos alfa-metildopa. Necesitaremos un fármaco de acción mucho más rápida, por tanto un vasodilatador de acción directa. Y de ellos, el más utilizado y el que se considera de elección en estos casos es la hidralazina. Es un fármaco muy inmediato con un corto periodo de latencia. Normalmente entre 20 y 30 minutos conseguimos que notemos que va bajando poco a poco esa tensión arterial. Otros que también son de utilidad y cada vez se van instaurando más son el labetalol y el nifedipina. Cualquiera de ellos podría ser un tratamiento válido para una preeclampsia durante el embarazo. Y sin embargo van a estar contraindicados otros fármacos antihipertensivos que fuera del embarazo tienen un claro lugar, incluso van a ser de elección en algunas gestantes, pero que en el embarazo los deberemos evitar. Y de ellos, sobre todo, quiero que recordéis 4, que son los que tenéis reflejados en la diapositiva, que son los inhibidores, los IECAS, los diuréticos, el diazóxido y el atenolol. El primero de ellos es uno de los tratamientos más utilizados para la hipertensión crónica. Bueno, pues recordad que en el embarazo hay que evitarlos porque tienen un efecto teratogénico demostrado, con lo cual hay que evitarlos, sobre todo pues en el primer trimestre de la gestación, o sea, que suspenderlos previos a la gestación.
Los diuréticos, que son muy buen antihipertensivo durante la vida, fuera de la gestación, el problema de la gestación fundamentalmente radica en que su mecanismo de acción es disminuir la volemia, el volumen plasmático. Y en una embarazada no nos podemos permitir disminuir la volemia. ¿Por qué? Porque repercutiría en el flujo uteroplacentario y podría producir hipoxia fetal, con lo cual debemos evitarlos. El diazóxido también se ha demostrado que tiene efectos teratogénicos, con lo cual contraindicado, y el último de los que tenemos ahí planteados, el atenolol, el problema que tiene es que se relaciona directamente con la incidencia del crecimiento intrauterino retardado, y no olvidéis que los pacientes con una preeclampsia probablemente ya tengan un feto con CIR, con lo cual no empeoremos, no hagamos que ese feto crezca menos por un tratamiento que se relacione con ese CIR.